Bienvenidos a Tech Sin Límites, tu podcast de tecnología. Vivimos en una era donde la tecnología no se detiene. Cada semana analizamos lo que viene, lo que cambia y lo que transforma tu día a día. Esto es Tech Sin Límites. Hola y bienvenidos a Tech Sin Límites. Yo soy Luis y estás escuchando pues el capítulo número ya 15 de la segunda temporada. Hoy es 2 de mayo de 2026 y ha sido una semana brutal en el mundo de la tecnología. De esas en las que pasan cosas que dentro de unos años vamos a recordar como puntos de inflexión. Y no exagero. Hoy tengo por aquí a David. Hola, David. Hola a todos. Otra vez de nuevo por aquí. Antes que nada me tengo que disculpar si oís mi voz un poquito más estropeada de lo habitual, porque tengo un buen trancazo encima. Intentaré no toser y evidentemente ser lo más claro posible para que se me oiga bien a pesar de tener la voz cascada. Estamos los dos igual, David. Yo también tengo un catarro tremendo. O sea que sí, lo intentaremos hacer lo mejor posible para que la audiencia nos entienda y no le moleste mucho la tos, o la voz con ronquera. Este tiempo primaveral que nos vuelve un poquito locos a todo el mundo. Con el frío, calor, y no se sabe qué va a pasar al día siguiente. Ves. Y ojo que se aproxima semana con nubes. O sea, puede hasta volver a llover otra vez. Puede volver a llover, veremos a ver. Bueno, mientras sea lluvia de verdad y no la lluvia de arena que hemos tenido algún día, que nos dejan los coches hechos polvo completamente y los patios de las casas. Hombre, yo prefiero una lluvia limpia, la verdad, pero bueno, no podemos controlarla, así que por lo menos por ahora. Bueno, pues antes de entrar en materia, te voy a contar de lo que vamos a hablar esta noche. En primer lugar, vamos a hablar sobre Google y Amazon, que meten 65.000 millones de dólares en Anthropic. También vamos a hablar sobre el Pentágono, que le abre las puertas a la inteligencia artificial. Hablaremos también sobre Microsoft y OpenAI, que por lo visto van a romper su acuerdo exclusivo. Anthropic lanza con un nuevo sistema que se llama Cloud Design, que promete cositas interesantes. Hablaremos sobre IKEA, que se apunta al Standard Matter con 21 productos nuevos en España. Eso suena muy interesante. Hablaremos también sobre spear phishing, el ataque de ciberseguridad más peligroso que tenemos últimamente. Grecia quiere eliminar el anonimato de Internet, otro tema interesante. Y por último hablaremos sobre Unan Juning, que afirma la compra del terreno en Mérida y la primera fábrica de cátodos de Europa. Antes de empezar, también tengo que decir que es un episodio que llega gracias a Setup, que es la suite con más de 240 aplicaciones para Mac y para iPhone. Todo por una sola suscripción, sin compras adicionales, sin sorpresas. Y si llevas tiempo pagando aplicaciones por separado, échala un vistazo porque es bastante interesante. Tenéis el enlace en la descripción. Setup. Y también gracias a StreamYard, que es la herramienta con la que grabamos y emitimos el podcast en todas las plataformas a la vez. Si tienes un podcast o estás pensando en empezar uno, pues no busques más. El enlace también está en la descripción. Échale un vistacito. Y recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en Discord. Somos un grupo de gente que la apasiona la tecnología, sin humos, sin tecnicismos. El enlace, como siempre, en la descripción. Y sin más dilación, pues ya está todo dicho, así que vamos a empezar por el primer punto. Bueno, David, pues empezamos con la primera noticia del día, que es la de Google y Amazon, que meten 65.000 millones en Anthropic. Empezamos con la noticia de la semana y probablemente una de las más importantes del año en el mundo de la tecnología. Porque Google ha comprometido 40.000 millones de dólares en Anthropic, la empresa que está detrás de la inteligencia artificial de cloud. Amazon, por su parte, ha puesto otros 25.000 millones.
En total, 65.000 millones de dólares en una sola empresa. Para que te hagas una idea de la magnitud, Anthropic facturaba 1.000 millones de dólares al año en el 2024. Hoy, 2 años después, está ya en los 30.000 millones anuales. Ha multiplicado por 30 su facturación solamente en 2 años. Ahora su valoración total es de 380.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el valor en bolsa de empresas como la BMW, la Volkswagen o incluso la petrolera Shell. Y lo más llamativo de todo es que Google está apostando fuerte por una empresa que compite directamente con su propio modelo de inteligencia artificial, que es Gemini. Eso dice mucho. O Google reconoce que Gemini no llega al nivel de Anthropic, o simplemente prefiere cubrirse las espaldas invirtiendo en quien puede ganarle. ¿Qué opinas, David, de la noticia de la semana? Yo ahí tengo que estar un poquito en desacuerdo contigo, sobre todo con lo último que has dicho de la competencia entre Google entre Alphabet y Anthropic. A ver, hoy en día, aunque sí es verdad que compite directamente con Gemini, hay que tener en cuenta que las alianzas cruzadas entre diferentes compañías son prácticamente de norma. Aquí en realidad lo importante no es quién gana en el modelo de la IA, de la inteligencia artificial, sino quién controla la infraestructura que entrena a esos modelos. Es más importante quién controla esa infraestructura, por lo menos desde mi punto de vista. Las inversiones, evidentemente, estamos hablando de inversiones muy grandes, pero teniendo en cuenta que son de las compañías más valoradas y que disponen obviamente de más fondos para poder invertir en ese sentido, lo que se llaman los hyperscalers, no son unas cifras tampoco exageradas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en su momento Amazon comprometió también 5.000 millones adicionales también en Anthropic, no hace mucho. Y ya en sus comienzos invirtió otros 8.000 millones. Es decir, son unas cantidades tan grandes que evidentemente a veces no nos damos cuenta de la escala de lo que... Sí, suenan que da miedo. Pero no es tan difícil la colaboración entre ellos para llegar a tener un mejor entrenamiento en las inteligencias artificiales de cada uno. Lo que sí es importante quizás es hablar más de lo que son los TPU. Los TPU se llaman los Tensor Processing Units, son unos chips personalizados que pertenecen a Google, que están diseñados específicamente para el entrenamiento y la inferencia de modelos de inteligencia artificial. Están optimizados, es decir, lo que hacen es que obviamente pues tengan, digamos, más capacidad de procesamiento. Veo más importante el hecho de que dentro del acuerdo que han tenido lleguen al punto de que tenga que utilizar esos TPU en su momento como proveedor para cualquier inteligencia artificial. Lo veo más importante en ese sentido, que Google puede tener ahí la predominancia sobre otras compañías, simplemente por la utilización de esos chips en concreto. Entonces es muy interesante, evidentemente, pero al mismo tiempo son unas valoraciones, claro, de tan grandes de dinero que simplemente te vuelan la cabeza. Sí. Además, comparaba las dimensiones, la noticia con empresas como BMW, Volkswagen o Shell, que llevan décadas trabajando como empresas a nivel internacional. Son grandes empresas, claro, internacionales, que también manejan una cantidad de dinero enorme, pero vamos, como te comento, ha habido muchísimas otras inversiones. Hemos hablado de Amazon, por ejemplo, que también en su momento con Anthropic, pero Microsoft y OpenAI, por ejemplo, hasta el 2025 también Microsoft había invertido unos 13.000 millones en OpenAI, o sea que tampoco es precisamente una noticia... Sí, para buscar la exclusividad con ellos, ¿no?
para lo que se mueve, para el dinero que mueven, ¿no? Es a lo que me refiero sobre todo, ¿no? La única que sí veo que está marcando un poquito de diferencia es Meta. Meta, curiosamente, no tiene ninguna alianza de este tipo, y eso sí me parece curioso, porque está desarrollando también su propia IA que se llama Llama, pero la está desarrollando como código abierto. Curiosamente, como código abierto. Entonces veremos a ver a dónde llega, y si no necesita también en su momento una inversión tan grande como la que estamos hablando. En fin, vamos a ver. Va por independiente Meta, me parece. Sí, va por su cuenta, la que se sale del tiesto un poquito en este sentido. Sí. Bueno, pues seguimos, si te parece, y vamos con la segunda noticia del día, que es la segunda, por orden de importancia, la más importante que hemos tenido esta semana, que es la del Pentágono, que le abre las puertas a la inteligencia artificial. Por lo visto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, ha firmado acuerdos oficiales con 7 grandes empresas tecnológicas para desplegar inteligencia artificial en sus redes clasificadas. Estamos hablando de OpenAI, de Google, de Microsoft, de Amazon, de Nvidia e incluso de SpaceX. Y una más. No son redes cualquiera, son redes IL6 e IL7, que es el nivel más alto de clasificación que existe en el ejército americano. Datos de máxima sensibilidad. El objetivo es usar la IA para síntesis de inteligencia, apoyo en la toma de decisiones en operaciones militares y automatización en entornos de combate. El lenguaje claro, que la IA ayude a decidir en situaciones de guerra. Hay un detalle que no pasa desapercibido, que es que Anthropic, que acaba de recibir 65.000 millones en inversión, no está en la lista. Recordemos que Anthropic se ha posicionado siempre como el laboratorio de IA más comprometido con la seguridad ética. Su ausencia aquí es coherente con esa postura. También llama la atención a SpaceX, que está en la lista de estas que han invertido, ¿no?, en el ejército. Starlink como capa de comunicaciones para agentes militares con inteligencia artificial. Eso es ciencia ficción hecha realidad. ¿Es esto la militarización definitiva de la IA? ¿Dónde están los límites éticos cuando la IA entra en decisiones de combate? ¿Qué opinas, David? A ver, vamos a ir por partes. A ver, el hecho de la utilización de la IA en el Departamento de Defensa, o Departamento de Guerra, como lo quieren llamar ahora, viene ya de antiguo. Es decir, no es una novedad en ese sentido. Lo que pasa es que sí es verdad que es una novedad el que hayan, digamos, ampliado tanto a tantas compañías. Normalmente Anthropic y, bueno, en su momento OpenAI, evidentemente eran, digamos, las que estaban más circunscritas, perdón por la palabreja, a poder utilizar los datos que le suministraba el ejército para diferentes motivos, ¿no? Para diferentes toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Pero tenemos que tener también en cuenta que el hecho de que en su momento Anthropic, pues, como ya hablamos en otro podcast, plantara pie frente al Pentágono, probablemente ha hecho que, digamos, quieran ampliar un poco el abanico para poder utilizar la IA, o para poder utilizar la inteligencia artificial de varias compañías, y quizás como proveedores, ¿no? Es decir, no vas a mantener un solo proveedor, sino que vas a tener un listado de proveedores que te van a dar esa serie de servicios. Estos proveedores, cuando trabajan con el Departamento de Defensa, como con cualquier ejército, y por ejemplo aquí en España Indra lo sabe perfectamente, y otras compañías, tienen que tener sobre todo una infraestructura que la tienen que tener muy controlada, con unos controles de acceso rigurosísimos. Sobre todo un aislamiento de red, es decir, el hecho de que nadie pueda entrar a través de la red a esas estructuras que tienen, y luego los requisitos de habilitación de seguridad, porque manejan datos evidentemente muy, muy, muy sensibles. Tú has mencionado lo que se llaman los estándares para el Departamento de Defensa, ¿no?
está el IL6 y el IL7. Hay que diferenciar entre uno y otro. El IL6 es información de nivel secreto. Ojo, secreto, no es precisamente el mayor nivel de seguridad. Hay otros niveles por encima de secreto. Mayores, ¿no? Sí, hay otros niveles por encima de secreto y demás. Es decir, que no es el único. Están, pues, por ejemplo, los informes negros, ¿no? Como les llaman, que eso sí que son exclusivos para los altos mandos militares, ¿no? Y luego, volviendo un poco a lo que serían, digamos, los niveles de seguridad, está el IL7, que sobre todo se utiliza para los sistemas de inteligencia para que puedan manejar datos de seguridad nacional o que estén relacionados con la seguridad nacional, en este caso de Estados Unidos, evidentemente, que tienen unas restricciones aún mayores. Es decir, estos sí, es el más alto de clasificación. Mayor. Exactamente, tienen un mayor punto de clasificación, ¿no? Entonces, todo esto yo pienso que simplemente no, pero que el Departamento de Defensa lo que está haciendo es un poco abrir el abanico porque, oye, ¿por qué vas a tener un solo proveedor? Igual que no si tienes un solo proveedor para algo tan básico como, por ejemplo, la munición para los soldados de a pie, pues ¿por qué no vas a tener varios proveedores para, digamos, estructura de datos que se complementan entre ellas para una mejor toma de decisiones? Evidentemente el gobierno federal de Estados Unidos trabaja con un montón de compañías y entonces, pues, lo dicho, pues tienen varios proveedores. En este caso, pues, con la IA pasa lo mismo, van a tener varios proveedores. Y, hombre, una militarización de la IA, bueno, la IA se ha utilizado ya desde hace mucho para la toma de decisiones y para el análisis de datos en el ejército, por lo tanto, es simplemente, para mí, un paso más en el abrir el abanico de proveedores, cada uno de ellos. Lo que sí me resulta un poquito curioso, y esto lo comento porque hace poco fue una noticia que leí además en varios foros militares y demás, el hecho de SpaceX. ¿Por qué? Porque se descubrió que un grupo de marineros en uno de los portaaviones desplegados ahora mismo en la costa, en el Golfo Pérsico, habían comprado un Starlink, un sistema Starlink para obtener acceso a la red, pero no lo habían comunicado y por lo tanto lo estaban utilizando desde el propio portaaviones para acceder irregularmente a la red. Entonces, eso es un grave problema de seguridad. Es un gran problema de seguridad porque totalmente realmente estás dando muchos datos, sobre todo de geolocalización, a cualquiera que te pueda lanzar al enemigo. Un misil. Al enemigo en este caso. Exacto. Entonces, yo supongo que le darían un tirón de orejas a SpaceX, evidentemente por la relación que tienen con Starlink, o por lo menos le llamaría la atención, aparte de que obviamente los pobres marineros que lo estuvieran utilizando al calabozo no sé si irían, pero desde luego bien no lo iban a pasar por el compromiso de seguridad que habían tenido. Pues seguimos. Vamos a hablar ahora sobre Microsoft y OpenAI, que pues han roto su acuerdo exclusivo que tenían. Y este es el divorcio amistoso más importante del año en tecnología, que lo sepáis. Hasta ahora, si querías usar los modelos de OpenAI en la nube, solo tenías una opción, que era Microsoft Azure, y era un acuerdo exclusivo que le daba a Microsoft un monopolio enorme sobre la distribución de GPT. Eso se ha terminado. OpenAI y Microsoft han roto ese acuerdo de exclusividad y a partir de ahora GPT está disponible en cualquier nube. Y para demostrar que iban en serio, en menos de 24 horas después del anuncio de GPT 5.5, ya estaba disponible en Amazon AWS. Microsoft no se queda sin nada. Conserva una licencia de uso hasta el año 2032, pero pierde lo más valioso, que era el monopolio. ¿Por qué ahora? Porque OpenAI ya no necesita a Microsoft tanto como antes. Están generando $2.000 millones al mes. Tienen músculo propio para negociar en igualdad de condiciones. Esto reorganiza completamente el mapa de la inteligencia artificial en la nube. Las empresas que usaban AWS o Google Cloud
y no querían migrar a Azure para tener acceso a GPT, ahora ya pueden quedarse donde están. ¿Es el fin de la era de OpenAI al igual que Microsoft? ¿Sale perdiendo Azure o simplemente cambia el juego? ¿Qué opinas, David? Bueno, esta es una noticia que también me ha dejado un poquito descolocado, que se haya roto una de estas alianzas que parecían, labradas en piedra porque les interesaban obviamente a las dos compañías. En parte está relacionada, creo yo, con la primera noticia que hemos tratado. Hablado. Claro, de que las alianzas obviamente entre este tipo de compañías cambian y no es que sean volátiles para nada, porque obviamente tienen que tener unos acuerdos que estén muy bien firmados y que estén muy bien y que estén comprometidos con ellos. Pero al mismo tiempo te indica que cuando una compañía llega como, en este caso me estoy refiriendo a OpenAI, ¿vale? Llega a un punto en el que puede licenciar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Licenciar su producto para poder venderlo a otras compañías sin tener que darle la exclusividad en este caso, pues a Microsoft, pues evidentemente lo quiere aprovechar, claro. Claro. La licencia ahora ya no es exclusiva. Entonces la tecnología que ha ido desarrollando con Microsoft, pues ya la puede licenciar. Sí, durante un tiempo necesitaba un padrino para poder arrancar y sobrevivir. Exactamente. Y cuando ha visto que ya es lo bastante fuerte, pues ha decidido ya romper esa exclusividad que tenía con su padrino. En este caso estamos hablando de Microsoft. Exactamente. Y ahora pues ya puede trabajar donde quiera. Además, muchas de estas compañías no les importará para nada tener los servicios de OpenAI también en sus nubes, ¿no? Sea Amazon o Google o lo que sea. Cualquiera, exactamente. El acuerdo que han llegado, sobre todo, pues es como hablando en plata, una puerta de salida muy grande, muy amplia, sobre todo para OpenAI, para utilizar, pues digamos, para licenciar, como hemos dicho, sus productos pues a otras compañías, ¿no? Porque ya no necesita la infraestructura de Microsoft simplemente, ¿no? Es interesante por lo que significa también, pero bueno, es un movimiento en un mercado que ahora mismo movimiento estratégico de la compañía cambia. Sí, pero cambia tan drásticamente que de una semana a otra prácticamente que es continua la información que se ve sobre este tipo de acuerdos. Como todas las noticias que estamos teniendo durante el último año sobre inteligencia artificial. Es que una semana ocurre una cosa y a la siguiente hay otra que bueno. Claro. Pues sí, Microsoft pues sale. Perdón, sí, simplemente era por puntualizar. Microsoft sale sigue siendo una gran accionista dentro del grupo de OpenAI. Me parece que tiene todavía un 27%, o sea, un 27% de la compañía es grande, pero tiene menos control también sobre lo que puede hacer OpenAI. Entonces, pues evidentemente, pues claro, ahí pierde bastante poder, pero bueno, pierde por lo que sería la palanca que tenía, que le permitía cobrar a OpenAI por el negocio en la nube, ¿no? Por el negocio en la nube y que ofrecía a Azure como la única vía, digamos, estándar, ¿no? Que daba acceso a la inteligencia artificial de OpenAI. En ese momento, pues OpenAI ha dicho, pues no, mira, ya no te necesito tanto, por lo menos. Vas a seguir, evidentemente, vas a tener un poder, digamos, de decisión, pero desde luego no tienes tanto como antes. Es una noticia muy interesante. Exacto. Una noticia que dentro de un mercado que se mueve tantísimo y a una velocidad tan grande, madre mía, pues tampoco me... Es abismal las noticias. Sí. Bueno, pues seguimos con otra noticia también y ahora vamos a la que más me gusta a mí, bueno, no a la noticia que más me gusta, sino a la inteligencia artificial que más me gusta, para puntualizar, que es la de Anthropic, claro. Que esta semana ha lanzado Cloud Dashing. Y esto pues me toca a mí de cerca porque uso Cloud a diario. Así que leo la noticia. Anthropic acaba de lanzar Cloud Dashing, una herramienta que permite crear presentaciones, páginas web, prototipos y aplicaciones enteras simplemente escribiendo lo que quieres.
sin saber nada de diseño, sin saber nada de programación. Funciona con Cloud Opus 4.7, que es el modelo más potente de Anthropic ahora mismo. Y lo que genera está pensado para usarse directamente, no como borrador. Lo interesante aquí es el movimiento estratégico que implica. Anthropic nació como un laboratorio de seguridad en inteligencia artificial. Es una empresa muy técnica, muy centrada en hacer la IA mucho más segura. Y ahora está entrando de lleno en el mercado de herramientas creativas para el gran público, compitiendo con Canva, con Gamma, con Copilot, y esto es un giro bastante importante para Anthropic, porque significa que ya no quiere ser solo la empresa que hace la IA más segura, sino también la que hace la IA más útil en el día a día. ¿Tiene sentido que un laboratorio de seguridad de inteligencia artificial se meta en el mercado del diseño? ¿O es que la línea entre laboratorio y producto ya no existe? ¿Qué opinas, David? A ver, ¿qué opino? Yo creo que es un paso, digamos, en la madurez en la estrategia de producto que tiene Anthropic sobre Cloud. Es decir, obviamente están evolucionando con él. Cloud ha ido evolucionando y además de una manera bestial, sobre todo en los últimos meses. Y creo que lo que intentan... Bueno, son varios puntos, ¿no? Vamos a ver, lo primero, en vez de tener lo que es un chatbot, ¿vale? Un chatbot, por ejemplo, de Telegram, que se limita a responder una serie de preguntas y demás, para mí lo que intentan es un enfoque diferente, es decir, es que se convierta en una herramienta, pero una herramienta más fluida, es decir, que te dé más eficiencia en tu trabajo, en el flujo de trabajo que tienes, que te dé más precisión también, por llamarlo de alguna manera, como sí, va comprendiendo todo el historial de conversación que tú has tenido con él, también se supone que va a reaccionar más rápidamente y de una manera más acertada a lo que tú le pides. Y luego que para mí el tercer punto, digamos, es que sobre todo la accesibilidad, es decir, todas las tareas de diseño que antes eran, digamos, más difíciles de conseguir, sobre todo para algunos usuarios que no tenían. Sí, que a lo mejor incluso tenías que buscarlas con otras terceras herramientas, saliéndote un poco del ecosistema de Anthropic, de Cloud, en este caso. Entonces, ahora lo que hacen es que las han implementado en lo que sería un lenguaje natural, es decir, en instrucciones de lenguaje natural. Para hablar, digamos, un poco más claro. Tú simplemente vas a poder hablar directamente con Cloud, que no es que es algo que en realidad ya puedes hacer, pero va a ser todavía más instintivo por parte de Cloud la respuesta del diseño que tú buscas. Y obviamente va a aprender más sobre ti. Entonces, pues hombre, es una ayuda. O sea, esto siempre es evidentemente para la evolución, la evolución del producto y la ayuda que pueda generar para el usuario, ¿no? Para el usuario de ese producto. Para mí, pues está dirigido quizá más a profesionales, sobre todo a profesionales del diseño incluso, ¿no? También, pero oye, sí, si quieres meterte y hacerte algún pinito por tu cuenta sin tener esa formación. Por tu cuenta, diseño, ¿no? Pues puedes probar y a ver a dónde te lleva, ¿no? Si te gusta o no. Creo que lo que intentan es precisamente también que Cloud, digamos, no solo piense, sino que tenga incluso la capacidad de creación. Y ahí ya llegaremos a un punto, no ahora, pero también lo hemos tratado anteriormente en otros podcasts, en qué punto está todavía la inteligencia artificial de poder pensar por sí misma o de poder crear por sí misma. O se limita solo a repetir una serie de contextos que tú le has dado o a aplicar ese contexto. Eso será interesante ver cómo van lidiando. Eso lo tendríamos que debatir en un programa entero sobre eso. Un programa entero. Da para un programa entero. Un programa entero, evidentemente. Sí, Ojo, sí. También, oye, y David, dime. Dime. No, dime tú. No, es simplemente que sí
también te digo una cosa, para mí es otro puñetazo que le ha dado también a Anthropic, a OpenAI y a Google, que a lo mejor sí han implementado algo parecido dentro de Gemini y dentro de ChatGPT, pero que Cloud ahora mismo para mí creo que es la número uno, ¿no? O la que les ha desbancado de cierta manera por la capacidad simplemente que tiene. Este era ese punto. Pues ya me acabas de contestar a lo que te iba a preguntar, la pregunta era la siguiente. En un ranking de empresas de IA, de público, ¿vale? ¿Dónde sitúas a Cloud? Y acabas de decir que es la pionera, la número uno. La primera. Para mí la primera por ahora, vamos. Para mí la primera, la verdad. ¿A quién pondrías en el segundo nivel? Bueno, es algo difícil, pero tengo que reconocer que Gemini me está gustando también mucho, ¿eh? Más que ChatGPT. Gemini me está gustando mucho últimamente. Ahora, últimamente lleva unos meses que Gemini se ha puesto las pilas y la veo subiendo. Sí. Yo diría que yo pondría a día de hoy a Gemini como la segunda mejor opción y la tercera, pues ChatGPT. Bueno, pues puede ser ChatGPT. Ese sería el ranking que yo tendría ahora mismo. No sé si coincido contigo o no. Sí, bueno. A ver, como decimos, Gemini se está evolucionando también y la verdad que le está evolucionando bastante bien. Por ejemplo, hace poco han hecho una cosa que es que era una actualización que ha tenido, que es la transformación de los formatos, es decir, que pueda producir formatos que habitual. Sí, Gemini, con una actualización que han tenido hace poco, puede producir documentos en formatos habituales de Office, ¿vale? Entonces, los archivos que se pueden generar pueden estar en Word, en el .doc, o en Excel, o en PDF, y todos los que utilizan también, obviamente también los que utiliza Google Workspace, es decir, todos los que utilizamos todos normalmente, ¿no? Pero que se trata un poco de unificar, digamos, los documentos diferentes de las diferentes compañías. Es decir, puede analizarlas y puede crear siempre que tú se lo digas, evidentemente, un documento en un formato que ya no está constreñido a lo que era Google Docs, sino ya directamente te lo pasa a Microsoft Office, ¿no? A cualquiera de Office, cualquier formato de Office que utilice. Entonces, pues, sí. Son actualizaciones que le van metiendo y la verdad, pues, obviamente, pues te ahorran mucho tiempo y son fáciles de utilizar. Pues sí. Y bueno, voy a hablar de mi última noticia de esta semana, sobre IKEA y Matter, que viene IKEA cargadito de productos. Voy a leer la noticia. IKEA acaba de lanzar 21 nuevos productos compatibles, todos ellos con la tecnología Matter aquí en España. Para quien no esté familiarizado con lo de Matter, pues Matter es el estándar de domótica que hace que todos los dispositivos inteligentes del hogar hablen en el mismo idioma, independientemente de si tienes Apple, Google o Amazon o incluso Samsung. Esto es importante porque hasta ahora la domótica tenía un problema serio. Comprabas un dispositivo para tu casa y luego descubrías que no era compatible con tu asistente de voz o que necesitabas una aplicación diferente para cada cosa. Pues Matter elimina ese problema. Y que IKEA se sume con 21 productos de golpe es una señal muy clara de hacia dónde va el mercado. IKEA tiene ya tiendas en 50 países. No estamos hablando de una marca nicho para entusiastas de la tecnología. Estamos hablando de la empresa donde compran muebles media Europa. Además, a finales de 2026 llega Matter 2.0, que añadirá soporte para robots aspiradores, cámaras de seguridad y gestión energética del hogar. Qué pedazo de noticia, David. ¿Cómo lo ves? Sí. Pues muy interesante sobre todo porque, como tú has dicho, te va a ahorrar
las incompatibilidades entre diferentes productos, obviamente siempre que optes por Matter en IKEA, pero que hayan llegado a ese acuerdo además con varias compañías, ya sea Google, ya sea Apple Home o Alexa, es decir, lo que sería Amazon y los SmartThings de Samsung, hombre, es enormemente interesante porque te va a facilitar muchísimo la domótica dentro de casa. A ver, yo tengo algo de domótica, evidentemente, y al final tienes que acabar un poco trasteando entre unos y otros, sobre todo para que te resulte un poco más fácil. Yo tengo que admitir más que, práctico, sí, porque... Más práctico. Para mi experiencia, yo, por ejemplo, compré esto es un apunte personal, compré un aparato de una marca que se llama Moes, pero que no estaba muy seguro si iba a funcionar. Bueno, lo utilizo para controlar un aire acondicionado, ¿vale? Entonces es un emisor de IR, de infrarrojo, que se conecta directamente con un split que tengo de aire acondicionado. De aire acondicionado. Pero no estaba muy seguro si iba a funcionar con Alexa, la verdad. Si podía integrarlo dentro de lo que era el sistema que yo utilizo en domótica, que es Alexa y demás, pero no tuve ningún problema, la verdad. La reconoció enseguida, la skill estaba también para Alexa, y entonces pues nada, ningún problema y funciona perfectamente. Que IKEA haya dedicado tiempo y dinero, inversión también a lanzar toda esta línea de Matter, de la marca Matter, de productos nuevos, para facilitarte todo ese entorno y que no tengas que estar continuamente cambiando de marca ni de producto, hombre, es una gran idea. Yo como usuario de IKEA también, como tú dices, como yo sé, digamos, no voy a decir gran comprador, pero sí tengo que comprar. Eres de las pocas personas que conozco que mínimo una vez a la semana vas a IKEA. Hombre, no, tanto, a ver, tanto como bueno. Pero desde luego, a partir de ahora lo voy a apuntar. Sobre todo por circunstancias personales y demás. Si tengo que ir a menudo por muebles y montarlos y demás, pues la verdad es que sí, la conozco bastante bien. Hay que reconocer que el IKEA que tenemos cerca de mi domicilio lo conozco bastante bien. Pero vamos, sí, desde luego para mí es Vamos, que no te pierdes. Tú eres de los que no se pierden allí. No, yo sé, no te voy a decir que sepa exactamente de dónde está cada artículo, pero vamos, parecido, ¿eh? Podría trabajar allí como guía perfectamente. Esto hay que decirlo. Pero vamos, sí, es una gran noticia en ese sentido. Y de hecho, aparte, lo que tú comentas es lo que tú comentabas, perdona David que te he interrumpido. Adelante. El tema de que tú eres usuario de Alexa, yo a lo mejor soy de Apple HomeKit, y muchos productos que compraste en su día porque empiezas con HomeKit, pero después resulta que Alexa evoluciona y decides empezar a usar de nuevo Alexa en tu casa, y ahora resulta que ese dispositivo, como era solamente compatible con la tecnología de Apple HomeKit, pues ya no te vale para Alexa. Pues estos tipos de dispositivos hacen que ya da igual el asistente que tengas en tu casa, porque va a ser compatible con cualquiera de los 4 más famosos que hay, ¿no? Yo, a nivel personal, también quiero contar una experiencia que he tenido muy, muy positiva, que es que yo usaba mucho los dispositivos que funcionan con tecnología Zigbee. Zigbee, pues, son aparatos domóticos que usan su propia red de comunicación, independiente al Wi-Fi. Y bueno, pues tienes desde sensores de puertas hasta sensores de temperatura, detectores de movimiento, tienes también relés que te sirven para encender o apagar una luz o abrir una puerta, para controlar lo que tú quieras, ¿vale? Pero llevan su propia tecnología. Pues la marca Sonoff, que es una marca que yo uso mucho en ese tipo de dispositivos en casa, ha sacado un puente que es Matter, que lo que hace es recoger todos esos dispositivos Zigbee en ese dock, y como ese dock es Matter, ya puedo usar todos esos dispositivos que tenía en la casa
a través de cualquier asistente, ya sea Alexa o incluso HomeKit. Y yo llevaba años usando algunos dispositivos con la asistente de Alexa y otros con la de HomeKit. Pues ahora pues esos dispositivos pues están todos unificados en cualquier asistente. A eso es a lo que me refiero, la simplificación sobre todo, y del hecho de que no tener que... Y ponérselo al usuario fácil de verdad. Es mucho mejor para el usuario, no tienes que estar complicándote entre unos y otros y buscar, digamos, la manera de poder conectarlos, que a veces era un, por decirlo mal y pronto, coñazo. Pero, hombre, la verdad es que IKEA haya decidido unificar, y además hay que reconocerle una cosa también, que el Matter es plug and play, es decir, que enchufar y listo prácticamente, no tienes tampoco ningún problema en ese sentido. Pues no, simplemente... Es una gran noticia para facilitárselo al usuario. Sí. Está claro, es una gran noticia. Sí. Así que pues nada. Bueno, pues le voy a ceder, le paso... Un momento, solo una cosa. ¿Tendré que ir de nuevo a IKEA para ver esos productos? ¿Que tendré que ir de nuevo a IKEA para ver esos productos? No me cabe la menor duda que vas a ir a buscar alguno de esos productos. Seguro que sí. Seguramente. Muy bien, hombre. Bueno, como decía, pues te cedo la palabra, David, y pasamos al bloque de noticias que nos traes tú esta semana que has podido buscar. A ver, yo traigo varias... Voy a hablar sobre todo de 3 noticias que me han parecido bastante importantes y para desarrollarlas quizá un poco. Y primero vamos a hablar un poco de ciberseguridad, en este caso del spear phishing, que no sé si nuestros oyentes lo conocerán, supongo que sí. El phishing es más conocido que el spear phishing. El spear phishing sobre todo se ha vuelto todavía más peligroso de lo que es, porque están utilizando ya la IA para hacerlo más fácil, el poder embaucarte, ¿no? Y más creíble, ¿no? Y más creíble, efectivamente. ¿Qué es el spear phishing? El spear phishing es un ataque de phishing, digamos, es un ciberataque, pero que se personaliza completamente a la persona a la que va dirigido. Por decirte algo. Buscan toda la información sobre ti, sobre el cargo que tengas en la empresa correspondiente, porque normalmente está dirigido a empresas que disponen además de fondos. Buscan toda la información sobre ti, utilizando redes sociales, utilizando LinkedIn, por ejemplo, es uno de los que más utilizan. Y va dirigido sobre todo a unos individuos muy concretos que puedan tener acceso fácil o sencillo a lo que buscan, que obviamente es el dinero. Está claro que lo que utilizan es el dinero. Entonces, toda esa información personal la utilizan para crear con la inteligencia artificial mensajes que parecen legítimos, engañan a las víctimas para hacerles creer, obviamente, que es un correo, por ejemplo. Pero no solo un correo, se puede hacer también incluso con una llamada, ya se puede hacer con una llamada engañando a la víctima con una voz, digamos, robot, por decirlo de alguna manera, que imite a la persona con la que normalmente habla para hacer, por ejemplo, una transferencia bancaria, ¿no? Entonces, es algo ya muy peligroso, es algo que está sucediendo continuamente, casi continuamente, y es utilizar técnicas de ingeniería social para que los correos evidentemente sean lo más parecido al correo de una persona con la que tengas normalmente relación, y que te pide algo, pues por ejemplo, vamos a ver, imagínate que trabajas en una empresa y te llama tu compañero, te llama tu jefe y te dice que, ya te digo, puede ser incluso a través de llamada, no hace falta que sea a través de un correo. Sí. Te manda un correo o te llama y te dice que necesitas que se haga una transferencia desde los fondos de la empresa porque hay que pagar a un proveedor internacional y hay que hacerlo inmediatamente, y además la manera en cómo te hablan, la manera incluso en la que está redactado el mensaje y que se refiera a puntos personales, es decir, que se refiera a datos personales tuyos o que te mencione algo relacionado con
que bueno, lo que no sospecharías nunca, que fuera una máquina la que te está, digamos, mandando ese mensaje o te está llamando. Claro, eso hace que sea más fácil utilizarte para hacer un fraude, vamos, para hacer esa transferencia y te quedes sin dinero, se queden sin dinero. Evidentemente cada vez se está moviendo más en las redes sociales también los avisos sobre esta nueva táctica. Vamos, no es nueva, pero sí se ha actualizado como todo en la tecnología y entonces hay muchos avisos. Yo recomiendo sobre todo que la gente se meta sobre todo en INCIBE, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, son unos grandes expertos, y que busque información sobre este tipo de ataque y que tenga evidentemente pues cierta precaución, ¿no? A ver, las precauciones más básicas, como siempre, que son las del cambio de contraseña, notificar, por ejemplo, al banco o al proveedor de servicios en línea o a otras entidades que puedan tener... Sí, eso es muy importante y poca gente lo hace realmente. Y deberíamos de concienciarnos de cada vez que veamos o notemos que hemos sido atacados por ese spear phishing o phishing simplemente. Exactamente. Tenemos que notificarlo siempre o bien a nuestro banco o bien a lo que sea, de donde te venga. Siempre porque por ejemplo, si haces una denuncia, tiene que también tener la notificación el propio banco. Siempre te la van a Correcto. Luego, el segundo punto, que tener en cuenta el daño que se puede haber causado, es decir, qué se ha filtrado exactamente y que tienes que cambiar, revisar tus cuentas, evidentemente, y evidentemente, pues, como las medidas a tomar, pues denunciarlo ante la policía, perdón, denunciarlo ante la policía, ante las autoridades y, a ser posible, consultarlo con un experto en ciberseguridad, sobre todo el nivel empresarial. Y bueno, es un tema interesante. Sí lo es. Pues no sé si necesitas pasar al siguiente punto o quieres hablar un poquito más de este tema, David, ya como tú veas. Perdón, que me ha entrado un poquito el ataque de tos. No te preocupes. Bueno, sí, ya te digo, estamos los dos, estamos con el gripazo de este tiempo. Sí, es verdad. Bueno, sobre todo tener cuidado y ser responsable con todo, ¿no? Con las redes y con lo que utilizas para qué utilizas la tecnología. Esa es la mejor manera de protegerte. Bueno, pues ¿y qué pasa con Grecia, David? ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿qué ha pasado con Grecia, con nuestros compañeros de la Unión Europea? Pues Grecia ha tenido de pronto la idea, que habrá que ver hasta dónde llega, que es... ¿Está ya o está preparando ya una ley? Está preparando una ley para eliminar el anonimato en Internet. El gobierno griego está ultimando una ley que prohibiría el anonimato en las redes sociales y que obligaría a todas las plataformas a verificar la identidad real en cada perfil. A ver, la iniciativa no es que no te puedes poner, por ejemplo, un seudónimo, ¿no? Cuando te pones cuando estás participando en un foro activo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino que se aseguren de que la cuenta, en una cuenta concreta, está vinculada a una persona real. Una persona real identificable. El problema que tiene esta noticia, que se puede extender también a lo que sería la prensa digital, haciendo que cualquier periodista que publique en un medio digital tenga que estar también firmado por una persona real, que no tendría seudónimo, sino que sería su nombre. Y bueno, eso también coartaría un poco lo que sería la libertad de prensa, ¿no? En cierta manera. Es verdad que todo esto está relacionado
con las elecciones generales que tiene Grecia, que serán a principios del 2027. Entonces, Eso he leído yo, David, que esa es la justificación oficial. Que con las elecciones generales de 2027, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis quiere cortar de raíz los deepfakes, la desinformación y los discursos tóxicos en campaña electoral. Exactamente. Parece un poco, bueno, pues intentar poner un tapón a lo que serían los deepfakes, lo que serían las noticias falsas y demás, pero también parece que confía un poco en digamos, en la inteligencia democrática que pueda tener el pueblo griego. Eso tampoco me parece correcto. Sí, y aparte el ministro de Gobernanza Digital incluso lo justificó con una analogía histórica. En la antigua Grecia, todo el mundo debatía en la asamblea con su nombre, lo cual tiene una pequeña trampa. En la antigua Atenas solo podían hablar los varones libres, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían voz. No es exactamente el modelo que queremos replicar. No es el modelo, pero bueno. No es el modelo para nada. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que en la antigua Grecia eran a lo mejor 3.000 personas viviendo en una polis y ahora mismo son millones de personas viviendo también en el mundo tecnológico y en el mundo virtual. Así que sinceramente no es una analogía para mí que no tiene mucho sentido, la verdad. A ver, los grandes problemas que se ven, sobre todo en este tipo de noticias, ¿no? O en la ley que quieren ultimar, que quieren aprobar, son sobre todo, la primero que como si está tan controlado, evidentemente, si el anonimato también se supone, en el anonimato en redes sociales también, en teoría también protege a personas que puedan ser perseguidas por sus ideas o por pertenecer, por ejemplo, a colectivos como LGTBI y demás en un entorno hostil, o periodistas que, por ejemplo, también hacen una labor de investigación, una labor, digamos, secreta sobre, por ejemplo, corrupción en diferentes gobiernos y demás. Esto les obligaría a poner su nombre y su identificación. Entonces los pondrías en riesgo. Y un riesgo además incluso de muerte, ¿no? De muerte o de Sí. un tipo mayor, ¿no? El anonimato a muchas personas las protege. Claro. Ya bien sean periodistas de investigación, víctimas de violencia doméstica, personas incluso del colectivo LGTB, en esos entornos hostiles que puedan estar. Es un tema y eliminar ese anonimato pues les puede poner en peligro directo. Exactamente, entonces es un tema muy delicado. Luego otro punto sería también que cómo se asociarían, digamos, las identidades reales de cada persona a su identidad política. Es decir, si yo, por ejemplo, en Twitter estoy o retuiteo o doy mi aprobación a una serie de noticias. Sí, tu opinión política sobre algún mensaje o algo. Automáticamente, claro, eso automáticamente me definiría como una persona que tiene esa identidad política. Bueno, pues no tiene por qué. Yo puedo dar un retweet de una noticia que me parece interesante o que me parece que debe ser compartida, pero a lo mejor no tengo tampoco el mismo ideario político que la persona que ha publicado ese tweet. Entonces eso tampoco tiene por qué ser real, ¿no? Y además que podría ser la semilla de un sistema de vigilancia masivo, que es algo que da mucho miedo. Y bueno, y el último punto sobre todo sería los datos. Evidentemente, si tú organizas un sistema en que están metidos todos esos datos son un caramelo, son un tesoro para cualquier grupo son valiosos. De hackeo o de gobiernos extranjeros o grupos de cibercriminales, porque son datos, claro, importantísimos, son datos esenciales, ¿no? para lo que quieren hacer. A ver, Grecia lo ha presentado, pero también hay que, como miembro de la Unión Europea también aquí tiene mucho que decir. Entonces, una cosa es que la presente
De momento no se está moviendo, ¿no? La Unión Europea al respecto, ¿no? Por ahora no. Pero hay que tener en cuenta que la ley de servicios digitales que tiene la Unión Europea la tienen que cumplir también todos los miembros de la Unión Europea, y Grecia, por lo tanto, Grecia es miembro de la Unión Europea, evidentemente. Entonces habría que ver si nos choca también frontalmente, sobre todo en cuanto al no solo por el tratamiento de datos, sino también por la posible significación política de una parte de la población y evidentemente por lo que hemos hablado de los riesgos que puedan tener otra parte de la población si participan activamente en causas sociales como por ejemplo el movimiento LGTBI o son periodistas de investigación. Es una propuesta regulatoria bastante radical, la verdad, que va más allá de lo que sí se está haciendo ahora, que es la verificación de edad para diferentes plataformas, que me parece un poco más sobre todo para según qué plataforma, es un poco más centrada, un poco más pragmática en ese sentido y más acertada. Pero claro, te hace pensar y dice, vamos a ver hasta qué punto cualquier Estado puede dictaminar una ley con la que quiera saber quién eres y qué opinas en Internet. Entonces eso es importante y hay que manejarlo con mucho cuidado si no queremos llegar a una vigilancia extrema. Entonces me ha parecido bastante importante esta noticia comentarla contigo. Sí lo es. Pues pasamos a la noticia que creo que más te puede gustar de las tres que has traído. ¿Qué has traído? Cuéntame. Sí, esta ¿Qué pasa otra vez en tu pueblo? Bueno, en mi pueblo exactamente, ¿no? Pero bueno, en mi comunidad me ha parecido bastante importante porque hace tiempo también, creo que hace 2 programas estuvimos hablando de la fábrica de diamantes artificiales en Trujillo. Pues ahora se une otra inversión, incluso mayor que la de la fábrica de diamantes artificiales, que es la firma y la compra de un terreno muy grande, son 467.000 metros cuadrados, en la ciudad de Mérida. ¿Para qué se ha comprado ese terreno? Pues la ha comprado una empresa que se llama Hunan Yunen, que es uno de los fabricantes de cátodos. Cátodos, no sé si lo saben nuestros oyentes, son una parte esencial de las baterías eléctricas. Entonces es para hacer una fábrica, que sería la primera en Europa que fabricaría estos cátodos para luego el posterior ensamblaje en baterías eléctricas para coches. En este caso, ya está hecho el acuerdo, ya está firmado. La capacidad de producción de la fábrica sería de unas 300.000 toneladas anuales y se crearían unos 500 empleos directos, cosa que obviamente sería bastante bueno. Eso va bien para la región y para la ciudad. Y la inversión se acerca a los 800 millones de euros. En principio, habrá que ver si no se invierte todavía más. Y obviamente la Junta de Extremadura, que hay que reconocerle el mérito, la Junta de Extremadura ha sido la gran impulsora de este proyecto y de esta asociación con este fabricante, y que, hombre, lo que hace que evidentemente es reforzar la imagen de Extremadura como enclave industrial que esté vinculado al sector energético, como decimos, sería sobre todo para baterías, ¿no? Y es una inversión, muy grande y una inversión de mucho calado y sobre todo para la zona. Hay que reconocer que además esto lleva un tiempo, no ha sido un proyecto ni mucho menos que sea de pronto, se lleva trabajando en él desde el 2023, es decir, ha habido una serie de negociaciones hasta que han dado su fruto. Y bueno, pues como comento, es un proyecto histórico tanto para Extremadura como para Europa, porque, repito, sería la primera fábrica en Europa de este tipo. Y bueno, el suelo europeo y con empleo local, así que mejor todavía. Y puede convertirse esto en una puerta de entrada mucho más ágil para China, para entrar a vender todavía más
coches eléctricos de importación china. Totalmente. Que es una cosa que China está como loca intentando introducirse en el mercado europeo con sus vehículos. Ya está introducida, o sea, tampoco... Sí, ya está introducida, pero lo que quiere ya es romper por completo el mercado, como ya se está rompiendo en otros sitios. Sí, efectivamente, como cualquier otro sitio, efectivamente. Pues sí, van por esa línea también, evidentemente. Y bueno, pues estas son las noticias que me han parecido bastante interesantes para traerlas al programa, Luis. Espero que hayan sido unas noticias que te hayan gustado. Sí, hombre, muy interesantes. Oyentes, son interesantes. Sí. Vamos, sobre todo el tema de phishing es importante para que los oyentes estén preparados y sepan cómo actuar en caso que cada vez son más personas las que están siendo afectadas y hay gente muy vulnerable que no conoce, que ignora por completo el riesgo de este tipo de hackeo, ¿no? En fin, totalmente. Interesante todo. Igual que lo último que has comentado sobre la fábrica de cátodos en Mérida, que a Mérida, al pueblo de Mérida, le va a venir estupendamente. Pues hasta aquí el episodio de hoy, David. Muchas gracias por estar hoy conmigo, pese a que los dos ha sido un esfuerzo por ambas partes, porque estamos los dos con un gripazo tremendo. Sí. Pero bueno, no podemos faltarle a nuestra audiencia. A la audiencia. De nuevo, disculparme si ha habido algún momento en el que he tenido que interrumpir por un pequeño ataque de tos. Nada, hombre. Y también por, hoy precisamente la garganta no la tengo en las mejores condiciones, así que he intentado hacerlo lo mejor posible, pero lo dicho, de nuevo, disculpas y que por lo menos se pueda oír con claridad el podcast. Y como siempre, pues un placer estar aquí con Luis. Hoy nos ha faltado la tercera pata, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno. Por circunstancias, pues no. No siempre podremos estar por motivos, sí, es normal. Y aparte estamos de puente aquí en España, que es exacto, de puente y que la gente también tiene vida personal aparte, no solamente de la profesional y los hobbies. También. Así que nada, pues muchas gracias, nos despedimos y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y acordaros que tenéis que compartir con todos nosotros el episodio, con vuestras personas a las que creáis que les puede gustar los temas que hemos tratado hoy. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Chao. Gracias y hasta pronto. Chao. Adiós.